cosas como son. Vamos de fuego en fuego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Ciudad Abierta, ciclo 2015. Un año que coincide con nuestro cronograma electoral, renovación de autoridades. Nos preguntamos en esta edición cuáles son los temas que le preocupan a la gente, cuál es la agenda, cuáles son las prioridades que habría que incluir en esa agenda pública de cara, insisto, a este año electoral. Mi nombre es Raúl Figueroa y estos son los temas a los que hoy abrimos la ciudad. Que inviertan la plata en obras públicas. No nos alcanza el agua para el consumo diario y esto se está poniendo cada vez más grave. Por ahí empieza la educación más que por la policía, por la casa. Si vos dejás que un hijo llegue con algo robado y no haces nada, ese es el problema más grande que hay. Que bajen los precios. Viajo constantemente y es abismal la diferencia que hay de precio con el resto del país. El agua es algo esencial para uno. Si hace falta es como que no en esta ciudad tan grande, que es la más grande de nuestra provincia, y con todo la plata que entra. Primero y principal, intentaría arreglar la cooperativa. Pero bueno, no sé, eso depende de del político que nos toque, del intendente que nos toque. Y principalmente la seguridad, viste, que últimamente estamos bastante flojos en eso, viste. Y lo principal es eso, viste, que nosotros estamos, viste, a la merced de toda esta gente que hacen lo que quieren, viste. Y el tema de la salud está en un nivel muy bajo y de ahí que nos convierte a nosotros en una ciudad, una de las ciudades más chatas, si vale el término, de la República Argentina, de acuerdo a la riqueza que genera. Como comodorense creo que hace falta arreglar mucho las calles, porque las calles están mucho en deterioros. El tema de seguridad sería lo fundamental, porque no se puede andar ya en ningún lado. Son todos muy mentirosos. Bueno, muy bien, ahí algunos testimonios como para ir entrando en calor, preguntándonos cómo pensar, desde dónde pensar Comodoro Rivadavia y algunas deudas pendientes que lamentablemente vienen acompañando a la ciudad prácticamente desde su creación misma, desde su origen mismo como pueblo, como ciudad. Saludo a mis compañeros. Ornella Besoso, buenas noches. Buenas noches. Marcelo Vidal. Buenas noches. Han estado trabajando en la calle, como siempre, sí, en contacto con la gente. Bueno, allí algunas impresiones. Salimos a preguntarnos justamente cuáles son los temas que la gente, desde su percepción cotidiana, pretende incluir en una agenda pública. ¿Qué impresiones han recogido? En principio, variedad en cuanto al planteo de la ciudadanía. Pero mucho pasa por la obra pública. Asfalto, era lo que pedían, mejoramiento de calles, es lo que al menos a nosotros nos tocaba como reflexión de la gente que estuvimos entrevistando, con la dificultad también de enfrentarse a una pregunta. O sea que la gente trataba de esquivarte. Habremos encuestado con el camarógrafo, con Rogelio, a unas 20 personas que hicimos parar, pero nos atendieron 4 o 5. Muy apurados. Sí, o no, los políticos y empiezan, viste, con algunos epítetos que no pueden ser reproducibles a esta hora de la noche. Eso. A veces nos preguntamos si esta es una característica con la que siempre describimos a Comodoro Rivadavia, tal vez esa especie de indiferencia o esa especie de estoy ocupado en otra cosa más urgente, la cuestión pública, la cuestión de la agenda política en todo caso queda para otras personas. Más o menos por ahí transitaste también o transitabas tu reflexión, Ornella. Sí, y escuchábamos recién, ¿no?, uno de los vecinos, de los testimonios que hizo Marcelo, que decía: son todos unos mentirosos, ¿no? Hay que ver si la agenda de los políticos pasa por las prioridades que necesita la gente, pero lo que marcan y remarcan, ¿no?, el tema de la inseguridad, el tema de la educación, de salud, bueno, son las prioridades que tienen los vecinos, lo del día a día. La falta de agua podemos sumar, como decíamos, prácticamente desde el comienzo. Es lo que nos pretendemos discutir y reflexionar, en todo caso, encontrar algunas líneas de análisis en esta edición de Ciudad Abierta. ¿Desde dónde pensar Comodoro Rivadavia? ¿Cómo construir, en todo caso, ciudadanía? También cómo ejercer nuestros derechos como ciudadanos a la hora de reclamar, de plantear nuestras expectativas a quienes van a venir dentro de muy poco a golpear puertas buscando el voto. Nos acompaña esta noche un panel que hemos pensado desde una variedad de disciplinas.
Ellos son el arquitecto Rubén Matiachi, presidente del Colegio de Abogados. Está también la docente universitaria Beatriz Escudero, quien además integra un grupo de trabajo, después nos va a dar algunos detalles, en el cual, por ejemplo, se ha trabajado recientemente en la elaboración de un libro que recoge las impresiones del 20º Congreso Vecinal, Nacional e Internacional, también que se ha desarrollado hace un par de años en Córdoba, con una vastedad allí de experiencias y reflexiones. Y también nos acompaña Fanny Chanampa, becaria del CONICET, integrante del grupo de trabajo junto a Beatriz, como para intentar transitar este camino de reflexiones en esta noche. Después de la pausa, continuamos con Ciudad Abierta. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso vamos de fuego. Bueno, muy bien, continuamos en Ciudad Abierta. Hicimos algunos líos en el comienzo. Rubén Matiachi es presidente del Colegio de Arquitectos y nos acompaña Magalí Chanampa. Después vamos a ir desarrollando en la actividad de cada uno de ellos. Ahora nos seguimos metiendo en el testimonio de la gente, Ornella. Así es, bueno, le consultamos prioridades que piensan para Comodoro Rivadavia. Decíamos, el tema del agua, uno de los temas principales, el tema de inseguridad, salud, educación. Bueno, no se habla por ahí de mega obras, sino de las cosas que se viven día a día, cotidianamente, lo que preocupa al ciudadano. Los testimonios que esto nos decían. Bueno, las prioridades de Comodoro Rivadavia, y sin lugar a dudas, la primera de ellas es el agua, y la segunda la formación de las personas, donde tenemos que incorporar dentro del desarrollo de la ciudad la educación para los jóvenes, porque hay una gran deserción de jóvenes que no terminan en el secundario y en las escuelas primarias. Y el tema de la salud está en un nivel muy bajo, y de ahí que nos convierte a nosotros en una ciudad, una de las ciudades más chatas, si vale el término, de la República Argentina, de acuerdo a la riqueza que generamos. Agua, educación y desarrollo del parque industrial, básicamente. O sea, creo que si bien en todas las cosas estamos encaminados, pero que hay que establecer una fuerte política de gestión que tenga que ver con la renovación y la adecuación de los sistemas, los ítems que nombré, a el desarrollo urbanístico que tuvo Comodoro Rivadavia. Como comodorense creo que hace falta arreglar mucho las calles, porque las calles están mucho en deterioros, las veredas, marcar todo como tiene que ser. Pienso que zona norte y los que estamos más alejados de acá de Comodoro, somos castigados por el corte de agua siempre. Por ahí empieza la educación más que por la policía, es por la casa. Si vos dejás que un hijo llegue con algo robado y no haces nada, ese es el problema más grande que hay. Que los padres no tengan conciencia que un hijo necesita eso. Y un poco puede ser arreglar las calles, más plazas, por ahí arreglar los espacios públicos. La verdad es un desastre como con todo el parque automotor que hay en la ciudad, queda reflejado en cualquier horario que uno viene a la mañana o a la tarde. No se encuentra dónde estacionar, las rutas están deterioradas. Otra que se me viene a la mente es una plaza, una buena plaza para Comodoro. Lo que veo que está muy abandonado es el tema de la cooperativa, que hay muchos desagües. Lo que pasa es que acá se trabaja se hacen obras para salir del paso nada más en el momento, no se piensa a futuro. Y por eso tenemos estos problemas que tenemos. Para mí lo primero que tiene que haber es seguridad. Después salud, educación y voy a agregar la cuarta, que es la principal, que es el agua. Necesitamos una ciudad con agua. ¿Por qué estas prioridades? Y porque son falencias que se están notando cada vez más. Yo vivo hace 36 años en Comodoro Rivadavia y hemos tenido una invasión de gente en buena hora, porque hay gente que viene a trabajar, pero no, está todo colapsado. Y no se planifica estas cosas. ¿Por qué? Porque yo veo como que lo supera la cantidad de gente que viene a Comodoro con la cantidad de obras. Que se acomode la cooperativa, más trabajo y el agua, que cuidemos el agua.
el agua es algo esencial para uno. Y si hace falta es como que no en esta ciudad tan grande, que es la más grande de nuestra provincia, y con todo la plata que entra. Lo principal sería la seguridad, después el orden y la limpieza, y que bajen los precios. ¿Por qué? Yo soy acá de Comodoro, ya hace 10 años que vivo acá en Comodoro. Y viajo constantemente y es abismal la diferencia que hay de precio con el resto del país. Bien, escuchamos la falta de obra pública, ¿no?, que también mencionan los vecinos, pero lo primordial sigue siendo el tema del agua, ¿no?, algo vital para el ser humano. Bueno, ahí escuchamos los testimonios de los vecinos de diferentes barrios de la ciudad. Después vamos a continuar con más testimonios. Ahora vamos a ir entrando en tema con nuestros invitados esta noche. Voy a tomar un momento para presentar correctamente a Beatriz Escudero, docente universitaria de la Cátedra de Sociología. Es del área de comunicación, esto es de la Facultad de Humanidades, del área de comunicación social. Integrante del programa de capacitación integral para vecinalistas y organizaciones sociales del programa Comunidades en Red, integrante además de la Cátedra Libre de Cartografía Social, que promueve procesos participativos alrededor de temáticas de interés comunitarios. Integra también el grupo de trabajo Geografía en Acción, vinculado al Instituto de Geografía Patagónico. Magalí Chanampa también integra este grupo, es además becaria del CONICET. Y decíamos Rubén Mateacci, presidente del Colegio de Arquitectos. Rubén, empiezo por una pregunta simple. Soy un cliente potencial que llega al estudio del arquitecto y le dice: tengo esta casa, mi casa es Comodoro, tiene una mejora ya construida. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero desde el punto de vista arquitectónico que dirías, mira, hay que empezar por acá? Sí, normalmente el cliente siempre viene ya con alguna pista en la cual el arquitecto va viendo por dónde satisfacer su necesidad. Respecto a esta ciudad, siempre es necesario, como no es la casa de todos, no es una casa individual, es necesario tener diagnósticos. Yo, como he participado en algunos grupos de análisis y también he leído diagnósticos, puedo arriesgar, creo sin temor a equivocarme, dos áreas muy importantes. Una es, bueno, la vemos acá en los testimonios, la cuestión vial, pero entendida más globalmente, ¿no? La cuestión vial, el transporte, el asfalto, la conectividad, la señalización, el traslado de un lugar al otro de la ciudad, llamémosle la cuestión vial, que hace al movimiento cotidiano de todos nosotros, ya sea en auto particular o en transporte público, ¿no es cierto? Transporte público también integraría esta cuestión vial. Y la otra cosa fundamental, y ya a esta altura es con desesperación, es la necesidad de generar nuevos territorios, generar nuevas parcelas para ser adjudicadas a vecinos. Nos ha quedado chica la casa, digamos, ante el crecimiento poblacional. La demanda siempre ha sido importante, siempre ha habido déficit, y se suma lo que la vecina decía, de que, bueno, yo no lo defino como invasión, pero la llegada en enormes cantidades de gente de diversos lugares del país buscando trabajo, ¿no es cierto? Comodoro es una ciudad que brinda trabajo, aunque a veces no nos parezca tan así. Y allí está la característica de la que siempre se habla de Comodoro. Comodoro se hizo así, creció, la mayoría de los barrios se han hecho a partir de primero ocupaciones de tierra y después la normalización. Quería preguntarle a Beatriz Escudero, a partir de la experiencia en estos proyectos de trabajo, si en ese contacto con las vecinales, lo que ustedes observan, hay en algunos podemos decir, tramos de la historia, en algunos momentos una posibilidad de planificación por parte del Estado, o es permanentemente respuesta en la emergencia ante los problemas puntuales, repentización, digamos? ¿Hay más función táctica que estratégica, o hay determinados momentos donde la planificación puede fluir y dar respuestas? De acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos y que venimos trabajando, un equipo de docentes e investigadores, lo que podemos decir es que en realidad no antepongo la repentización que planteas vos, sino que en realidad
creo que hay que generar muchos procesos participativos para que las políticas públicas estén en concordancia con, digamos, lo que plantea la gente. Esto lo digo, la experiencia nuestra está en base al trabajo realizado con la dirigencia vecinal, que son los articuladores territoriales de las demandas de cada uno de los barrios, pero me parece que aquí lo que hay que trabajar es una idea, creo que la metáfora está muy buena, la que vos planteás, una idea de pensar la ciudad en su conjunto. Y las dirigencias tienen la responsabilidad de pensar esta ciudad en su conjunto. El planteo del programa de capacitación con vecinalistas lo que hace justamente es generar distintas documentaciones donde nuclea a todos los dirigentes y ahí sí se van planteando cuáles son los temas nodales. De todo este proceso hay 5 temas que surgieron, hechos en planos, en mapas, por las propias dirigencias. Uno, el primer punto, el ordenamiento territorial, que está subdividido en distintos ítems, pero que tiene que ver con pensar el ejido urbano. Todos sabemos que hay un proyecto de ejido urbano, pero que todavía no tiene tratamiento. Esto constituye una traba central para pensar esta casa que ya se ha hecho chica, con el reconocimiento justamente, si uno mira la pirámide demográfica de Comodoro Rivadavia, en el último censo 2010, está centrada, la población se encuentra centrada entre los 13 y 35 años. Es decir, que uno, en términos generales, puede pensar que proyectivamente va a haber una explosión demográfica en el corto plazo. En el presente lo que vemos es todo esto que aparece como caótico en las demandas puntuales, que es la vereda, que es una calle, que son los servicios públicos. Entonces, el tema de reordenamiento territorial está vinculado directamente al tema de pensar el ejido urbano y la ampliación del ejido urbano como tema prioritario. Ampliación del ejido urbano. Ahí te pongo pausa, Beatriz, lo retomamos. Quiero preguntarle a Magalí Chanampa que nos cuente brevemente qué es el Grupo Geografía en Acción y si de este tipo de iniciativas pueden surgir también instrumentos a la hora de que, por ejemplo, los actores políticos puedan contar con mejores elementos, ya sea para el diagnóstico o para la planificación de posibles soluciones. Bueno, el grupo está conformado, digamos, por diferentes disciplinas o personas que pertenecen a diferentes disciplinas y desarrollan diferentes actividades. Bueno, entre ellos geógrafos, desde la disciplina de gestión ambiental, trabajo social, de la tecnicatura en Sistema de Información Geográfica, de comunicación social, y bueno, hay entre investigadores, becarios, estudiantes, docentes. Y dentro de lo que es el grupo, digamos, de lo que está integrado, entre todos también integramos proyectos de investigación y entre otros proyectos que se incluyen dentro de otros programas de lo que sería la Secretaría de Políticas Universitarias. Y también integramos una red de estudios socioterritoriales, urbanos y rurales, donde está integrado por diferentes universidades de Brasil, también de Argentina, bueno, nosotros, también de La Plata. Y como parte de este grupo, digamos, lo que preguntaba sobre el tema de la vinculación, de ¿no? instrumentos, dentro de uno de los proyectos en que estamos tratando ahora de finalizar, se trata sobre el acceso a la tierra y a la infraestructura en la ciudad. Y bueno, digamos que buscamos medio como una prueba piloto, un pequeño relevamiento de 3 barrios de la ciudad, pero una muestra mínima solamente de algunas cuadras, algunas viviendas dentro de lo que es dentro de estos barrios. Tratando de hacer una prueba piloto de lo que dentro de este proyecto, dentro de lo que se buscó analizar, fueron las cuestiones de acceso a la tierra y el acceso a infraestructura,
para poder, con toda esta información, más otras cuestiones también que se analizaron, poder generar como un manual, una especie también de diagnóstico que permita analizar a la ciudad hoy, en la actualidad, en cuanto a estas cuestiones. Bien. Hasta ahí, y quiero retomar ahora con Rubén, porque Beatriz decía, bueno, la ampliación del ejido, nos encontramos con que el ejido crece en forma desordenada y después hay que llegar con los servicios, que es otro de los grandes problemas que atraviesa Comodoro Rivadavia. De hecho, estos días estamos discutiendo sobre la garrafa social, por ejemplo, para aquellos sectores no alcanzados por las redes de gas. Y te retrotraigo a una discusión interna a nivel de los arquitectos. ¿Hay que crecer, hay que seguir extendiendo o hay que quedarse donde estamos y densificar hacia adentro de la ciudad? En general, la tendencia es a densificar, ¿no es cierto? Densificar quiere decir hacer, y ahí está el tema hasta cuánto, hacer más pisos en una misma parcela. Hacer edificios, en fin, construir no hacia arriba, sabemos digamos. si necesariamente, esa es la gran discusión. Digamos, el especulador inmobiliario va a querer hacer 30 pisos. El arquitecto planificador le va a decir, hagamos 3 pisos. ¿No es cierto? Supongamos una escala de lo que se está planteando en Radatili, ¿no es cierto? 2 pisos y planta baja, 2 pisos y dependencia de la azotea. Bueno, la densificación hasta cierto punto y precisamente sin que sea víctima de la especulación inmobiliaria, le saca más el jugo, digamos, a las redes, a todo tipo de redes de servicio, ¿no es cierto? Ahí le quiero preguntar a Beatriz, desde un punto de vista sociológico, si se quiere, el Estado tiene que estar allí para decirle al especulador inmobiliario, usted que quiere hacer 20 pisos tiene que aportar también, no sé, una tasa para recambiar las redes de servicio que hoy está a la vista que explotan a cada momento, ya sean de cloacas o de agua potable. Sí, sí, el Estado tiene que estar y uno podría partir de una simple pregunta que es, ¿queremos una ciudad inclusiva o queremos una ciudad para pocos? Y yo creo que en este planteo de dar respuesta a una ciudad inclusiva o una ciudad para pocos, tiene como correlato lo que planteaba aquí el arquitecto, sobre de qué manera en una ciudad donde justamente crece la especulación inmobiliaria, la presión que se ejerce sobre el mercado de la tierra en un lugar donde, de acuerdo a algunas sistematizaciones que hemos hecho, se carga sobre los sectores menos favorecidos o se le endilga que desordenan la ciudad a los sectores menos favorecidos, cuando en realidad en el entorno hay una especulación sobre el acceso a la tierra y acceden los que más tienen y los que menos tienen son los que toman o los que forman parte de los asentamientos. Entonces, si uno discute a fondo el tema del ordenamiento territorial, debería primero preguntarse o responder, o las políticas públicas deberían dar respuesta a si queremos una ciudad inclusiva o una ciudad para algunos pocos. Todos estos procesos que han dado cuenta los testimonios, pero que también surgen, digamos, regularmente en las discusiones sobre los procesos migratorios y sobre, digamos, depositar sobre los que llegan a la ciudad, los que ocupan terrenos o que se asientan en lugares que no debería ser, en realidad hay una responsabilidad más del Estado que tiene que ver con la definición de este ejido urbano. No sé qué características tendría, pero sí la definición, porque es una definición pública, ¿sí? Y es una responsabilidad pública. Y debiera haber ciertos consensos sobre cómo afrontarlo, sobre todo en estos tiempos, como decíamos en el comienzo. Después de la pausa continuamos tratando de analizar por dónde debiéramos al menos empezar a preguntarnos cómo encontrar respuestas a tantos interrogantes en esta ciudad llamada Comodoro Rivadavia. Veo las cosas
vamos de fuego en fuego hipnotizando. Estamos en Ciudad Abierta hoy con la propuesta desde dónde pensar Comodoro, y para eso salimos a la calle, Marcelo, buscando más testimonios. Vos sabés que estuvimos recorriendo la ciudad, o parte de algunas calles de Comodoro. Nos sorprendía que había mucha gente que no era de Comodoro. No, llegué hace poco, dicen, ¿no? O estoy de paso, era de Caleta, de Puerto Deseado, entre algunos de los conceptos. Y otros que seguramente servirá para otro programa, ya pensando de lleno en lo que va a ser la elección y estos primeros votos. Estuvimos hablando con algunos chicos, preguntándoles con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo piensan a Comodoro? ¿Qué les gustaría decirles si estuvieran frente a algún posible precandidato hoy? ¿Qué le dirían de las cosas que tienen que mejorar en Comodoro? O de las que tenemos, ¿qué se puede potenciar? Gente grande, gente joven, esto nos decía. Yo vivo en el kilómetro 8 y también la problemática está con la gente joven, que siempre hay disturbios y cosas, pero es lo único que por el momento se me ocurre. Seguridad. Sí, seguridad. Si debe potenciar alguna obra que esté en marcha o que se necesite para Comodoro, ¿qué es lo que priorizaría? Y los centros asistenciales, todo eso que haya en los barrios, especialmente el kilómetro 8, que hay tanta afluencia de público, hay mucho público y sería indispensable algún centro asistencial que tenga para la gente carenciada. Que inviertan la plata en obras públicas y en el pavimentado de las calles, todo el tema ese de las plazas también. Mucha basura, sí, ahí están rotas, basura, todo eso. Primero y principal que se hagan cargo de la cooperativa, porque yo en estos momentos estoy parando en un barrio donde el agua... ¿No llega? No, al contrario, está toda la cloaca rotas y baja el agua. Y yo trabajo en un lugar donde hay mucha inseguridad y lo veo día a día. Noche a noche en todo caso, porque trabajo de noche. Y se lo veo siempre. Yo trabajé en salud y también que se pongan un poquito las pilas porque he visto mucha gente morir y que por ahí no se lo merece por falta de recursos, dice usted. No, ineptitud de los políticos. Y duele mucho porque hay mucha gente grande, hay mucha criatura. Y principalmente la seguridad, viste, que últimamente estamos bastante flojos en eso, viste. Y lo principal es eso, viste, que nosotros estamos, viste, a la merced de toda esta gente que hacen lo que quieren, viste. Y la obra del asfalto de las calles, viste, que deja bastante que desear acá en Comodoro, viste. Estamos en la capital del petróleo y estamos como siempre. Y que mejore la ciudad, porque no está igual nomás la ciudad, está peor que parece. ¿En cuanto a obras, dice usted? Claro, en obras, en todo. En tema de cloacas, todo, en las calles, todo, un desastre. Si tuviera que potenciar alguna obra que está en marcha en Comodoro, ¿cuál sería? ¿Cuál priorizaría, por ejemplo? No sé, yo diría que hay falta de vivienda, hay gente que le falta vivienda, hay colegios, bueno, están haciendo varios colegios, pero bueno, el tema sería vivienda, faltan muchas viviendas, sí, hay mucha gente que está sin vivienda, el tema de los alquileres es muy caro, así que bueno. Ahí está, parte de lo que señalaban algunos vecinos de Comodoro, dando cuenta de lo que entienden ellos como necesidad que tiene la ciudad y pensando a futuro, ¿no? Por eso la pregunta inicial era si estuvieran frente a un precandidato, ¿qué les dirían, qué les aconsejarían que pensaran o que proyectaran para el beneficio de todos los comodorenses? El tema vivienda, el tema salud. Continuamos con nuestros invitados. Magalí, comentabas de esta experiencia o plan piloto en algunos barrios de la ciudad. ¿Qué surgía en función de lo que veíamos también de estos testimonios recogidos al azar como prioridades en función de esta experiencia? Que surgía dentro de lo que fue esta experiencia, digamos, nos encontramos en un proceso de sistematización de los datos en cuanto a lo que fue el relevamiento. Pequeño relevamiento que realizamos. Pero dentro de lo que se indagó, más allá de este relevamiento, digamos, analizamos otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tierra, cómo la población o la gente se fue un poco adecuando a esta forma un poco injusta de, digamos, que no todos podemos acceder de la misma forma. Y cómo la población se fue adecuando, organizando, por ejemplo, en lo que fueron
muchas cooperativas a través, bueno, de empresas, desde el privado, desde, digamos, desde iniciativa de particulares, y cómo a través de esto se pudo acceder también a tierras, pidiendo al municipio. Esto fue como una, digamos, una de las formas que también nos llamó la atención, que no solo todo pasa por el tema del desborde y la toma de tierras y digamos, de la parte de lo no formal, sino que también existen otras cuestiones que vemos que la población se va adecuando a estas situaciones. Formas de organización, en definitiva, en este caso a través de organizaciones como cooperativas. Más preguntas con mis colegas. Sí, consultarle al arquitecto por ahí si se puede pensar el programa presupuesto participativo, ¿no?, de anteriores gestiones como una herramienta de planificación urbana, si es posible. El presupuesto participativo permitirá financiar lo que se decida hacer. En realidad, lo que hay que pensar primero es qué vamos a hacer, cuál es la necesidad de ese barrio, cuál es la necesidad de ese sector, cuál es la prioridad, y eso, digamos, incluirlo en el presupuesto participativo. Desde ese punto de vista, obviamente, es una herramienta muy positiva porque, como su nombre lo indica, participa directamente el interesado, ¿no es cierto? A veces de obras pequeñas, de una pequeña red de gas para un club, desde un cordón cuneta, hasta un edificio mucho más grande, ¿no es cierto? Así que sí, también es válida, pero primero hay que tener más o menos en claro qué es lo que se va a hacer. Por ahí se juega con el tema de la posibilidad y la necesidad, ¿no? Claro, claro. Generalmente la infraestructura se entierra, no se ve, y podríamos decir que tal vez no lleve demasiados votos. De todos modos, yo quiero, digamos, dejar aclarado que los problemas de infraestructura son generales en toda la Argentina, ¿no es cierto? Y no solo el agua, y no solo el gas, sino la energía eléctrica también, ¿no es cierto? Entonces, producto de una gran capacidad que ha generado el mercado interno, de un gran despegue de clases que antes no accedían y que ahora acceden, se han generado demandas, se han generado del gobierno financiamiento para viviendas, y bueno, eso genera demandas energéticas, demandas de fluentes, demandas de todo tipo, ¿no? A Beatriz, quería preguntarle, usted hablaba de los encuentros que mantiene con referentes vecinales, con los vecinalistas, y hablaba de la generación de documentaciones, y lo señalaba con 5 temas que usted resaltaba. Uno de ellos el punto territorial, que es pensar el ejido urbano, lo señalaba de esa forma. ¿Cuáles son los otros puntos? El segundo punto está vinculado al tema de lo que sería deficiencia de servicios públicos. Es decir, lo que los testimonios dan cuenta es de que la dirigencia en todos estos encuentros, que son encuentros de capacitación, han tematizado, ¿sí? Y el segundo punto es el tema de déficit de servicios públicos. Sí. El tercer punto tiene que ver con todos los problemas medioambientales, ¿sí? De allí se desprende todo lo que tiene que ver con los residuos, digamos, las prácticas de no poner los residuos en los lugares que corresponden. Lo definen como una ciudad sucia, ¿sí? Y también una serie de temáticas que están vinculadas al traslado de químicos por el predio de la ciudad. Es decir, es muy variado, pero sí es un tema de preocupación vinculado al tema de salud, que también es un reclamo prácticamente de ampliar el servicio de salud. El año pasado tuvimos una experiencia con mesas de consultas a funcionarios que digamos, los vecinos consultaban sobre distintas temáticas, y una de las mesas justamente abordó el tema de medio ambiente y salud, y uno de los requerimientos que salió con mayor fuerza fue el tema de mayores cantidades de centros de salud en los barrios, cuestión que atiende la atención primaria, que es central para la ciudad, ¿no? Beatriz, consultarte igual, por ahí cómo entender a una sociedad
donde generalmente es pasiva, ¿no? Donde generalmente lo que se dice es que reclame el otro. Lo vemos en el tema del agua. No sé, en las movilizaciones que tuvimos en Comodoro, fue más gente a la movilización del tema del caso Nisman, que no deja de ser importante, pero más gente a esa movilización que al tema reclamando por el agua. ¿Cómo se entiende estas acciones? Yo vincularía 2 o 3 cuestiones. Tal vez me van a decir que soy generalista, pero yo creo que tiene que ver con los procesos participativos políticos dentro de la ciudad. Si bien encontramos procesos de organización social, la gente se organiza ante determinadas falencias, necesidades, creo que es una ciudad que le falta profundizar procesos participativos de política, no me refiero partidaria, sino práctica de ejercicio ciudadano. Yo creo que ese es un punto que hay que seguir trabajando los procesos de democratización, no porque votemos, estamos en una sociedad totalmente democrática, sino que hay que avanzar sobre eso. Creo que ese es un punto que es más macro social. Y el otro punto es que creo que necesitamos ponernos al menos de acuerdo con lo que nosotros denominamos agenda social, en principio, por eso en el marco de estas actividades de capacitación, en la cual participa Comodoro Conocimiento, la municipalidad, la dirigencia vecinal, la universidad con los equipos de docentes, investigadores, estudiantes. Lo que generamos en este espacio son procesos participativos, con distintos dispositivos, desde el armado de cuáles son las temáticas, digamos, en forma conjunta y en forma colectiva. Y me parece que ese sería el segundo punto. Ser menos mezquinos, más solidarios y pensar una ciudad de manera colectiva, que eso respondería a pensar una ciudad inclusiva. Eso me parece que son los 2 aspectos. Y en cuanto al tema de la participación más o menos, si una movilización es representativo de lo que la gente hace en cada uno de nuestros barrios, me parece que no es representativo. Yo creo que Comodoro en cada uno de sus barrios tiene un profundo desarrollo, un profundo potencial. Muchos lugares muy poco visibilizados que tienen un fuerte desarrollo cultural, pero no son los más visibles. Hay que entrar más a los barrios y hay que ver todos los procesos culturales que se están dando en cada uno de nuestros barrios. Fortalecer el espacio público. Estaba pensando en estas expresiones culturales que van creciendo, por ejemplo, con los centros culturales autogestionados, alternativos, que son un reflejo muy acabado de lo que estás diciendo, Beatriz. Y quería saltar del espacio público simbólico, que es necesario fortalecer, lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, en definitiva, a la parte más denotativa, el espacio público como tal. Rubén, y por ahí conversábamos en la preproducción del programa, muchas veces en algunos barrios, en algunos desarrollos urbanos, se dejan reservadas manzanas para espacios públicos, plazas, pero después ante la demanda terminan loteándose y vendiéndose para mayor construcción. No está suficientemente valorizado tampoco el espacio público como tal, en términos denotativos. Sí, el caso concreto fueron unas manzanas, unas plazas ahí en kilómetro 14. Y bueno, esto es producto de lo que decíamos hace un rato, la necesidad imperiosa de generar territorios, de generar parcelas y para poder adjudicarlas, porque la demanda es fenomenal, ¿no es cierto? Y presiona permanentemente. Y por supuesto que el espacio público es una pieza fundamental en esto, y hay que fortalecerlos, hay que armarlos a partir, no desde el escritorio, sino a partir de la convocatoria de diversos sectores, de diversos actores sociales, para que una planificación, un planeamiento del tipo que se nos ocurre, ya sea general o parcial o particular, sea posible, tienen que estar alineadas o acordadas las 3 patas fundamentales, que son el cuadro político, que por ahí es el que puede tomar la decisión primigenia, el cuadro técnico que acompañará ese requerimiento, ¿cierto? O sea, el que dice, arquitecto, quiero hacer una casa, bueno, esa es la primera decisión y el arquitecto acompaña. Y después tienen que estar los diversos actores sociales, tienen que estar
primero sentir pertenencia por esa idea, sentir esa necesidad de expresarse y poder alterarla si no es lo necesario. Por ejemplo, el caso concreto del parque, lo que se está haciendo en el kilómetro 3, en las tierras recuperadas. Chaguero, que hay algunos sectores que no están totalmente de acuerdo con eso. Bueno, cuando todo eso más o menos se acuerda es donde la planificación comienza a pasar. Si no, lo hace el político porque lo quiere en su gestión y el que viene atrás no le importa y lo deja como sea. ¿Se conocen experiencias en otros lugares que ante un desborde del crecimiento se haya podido aplicar tal o cual receta? Y el caso más notorio del cual Comodoro ha tomado importante conocimiento es el de Medellín, ¿no es cierto? El Instituto Provincial de la Vivienda hace cerca de 2 años trajo al arquitecto Restrepo y se hicieron unos trabajos de campo en el sector de las 1008 y se detectaron una serie con los vecinos de las 1008, no sé si hay vecinal ahí, pero con participación de la comunidad. Sí, recuerdo importante. que hubo participación de la vecina. Bueno, y hoy yo no sé finalmente cuál es al total de lo que se llegó, pero hoy sabemos que se están arreglando los núcleos húmedos de diversos edificios, porque el problema de la vivienda, cuando uno densifica, cuando uno densifica, ¿no es cierto?, y no se genera en el marco legal, no hay quien administra los consorcios de esos edificios. ¿Cómo se forma el consorcio? El consorcio uno se lo asocia siempre a una cuestión privada. Cuando uno, a través de un instituto provincial de vivienda, adjudica diversos departamentos en vez de las viviendas en cada lote, bueno, corre el riesgo de que se generen guetos, ¿cierto? Porque queda eso totalmente aislado. Y entonces la participación es fundamental en eso, ¿no es cierto? Y Medellín es un ejemplo. En Brasil, con la favela se hizo algo también. Bueno, lo nuestro acá, lo de las 1008, ¿no es cierto? Bien. Bueno, eso no estaba tan degradado, sino que estaba como abandonado. La ribera de Bilbao, del río que atraviesa Bilbao, del cual el más notorio es el famoso Museo Guggenheim, pero hay otras cosas, y esa ribera pasó a tomar protagonismo, y la ribera del río Paraná en Rosario, que es otra área que estaba digamos que frente a lo que decíamos al comienzo, empezando a transitar un año electoral, sería bueno que podamos transitar discusiones que tengan que ver con la búsqueda de este tipo de aportes que pueden estar disponibles desde el ámbito de la universidad, desde los colegios profesionales, aportes de las distintas disciplinas, en definitiva, como para establecer un orden de prioridades y comenzar a transitar un camino que nos posibilite al menos renovar los problemas, no digamos resolverlos a todos, pero para que, por ejemplo, dentro de 20 o 30 años, los problemas de crecimiento de Comodoro Rivadavia tengan que ver con otros temas y no todavía con el agua, por ejemplo, como venimos desde 1907, o con los problemas de la tierra, el acceso a la vivienda, como lamentablemente nos acontece a lo largo de los distintos puntos del transcurrir, de este breve transcurrir histórico de nuestra ciudad, porque en definitiva sigue siendo una ciudad muy joven. Les agradezco a los tres, por haber estado aquí, completando una noche de furcios. Ha sido un placer poder reflexionar junto a ustedes y, como decimos siempre, seguramente no será la última oportunidad porque quedan muchos temas pendientes y muchas líneas como para seguir conversando. Muchísimas gracias. Nosotros, después de la pausa, seguimos en Ciudad Abierta, una charla